Hola, muy buenas tardes, grupo. Em, a continuación les voy a presentar el modelo de Vygotsky. Como todos ustedes saben, la revisión de estos modelos es bajo una postura crítica, por lo que del modelo de Vygotsky, como los otros que presentaremos, em, haremos explícitas las bondades, digamos, que tiene dicho modelo, las contribuciones que tiene eh, a la psicología científica y por otra parte también sus limitaciones. Entonces, aquí están los créditos y continuamos. Los antecedentes del modelo y, mejor dicho, las influencias las podemos encontrar en dos de los autores, en particular de Hegel y de Spinoza. De Hegel, particularmente el planteamiento de la manifestación de la razón y particularmente de Spinoza le agrada a Vygotsky la solución que da al monismo, que como ustedes saben no es una postura dualista como la de Descartes, sino es una postura monista, pero que digamos que integra de una manera muy particular los aspectos de la mente, ¿sí? Entonces, bueno, estos dos autores lo van a impactar de manera particular, aunque también la influencia de Marx, como todos veremos, va a ser sumamente importante. En el análisis de Vygotsky es importante considerar el papel que juega la crítica marxista eh, hacia la sociedad capitalista, eh, considerando que el socialismo es una etapa superior del capitalismo y por lo tanto va a potenciar el desarrollo humano. ¿Sí? Eh, lo importante en el hombre es que el marxismo considera que el hombre va a encontrar una verdadera liberación del hombre, una verdadera emancipación y no la emancipación que se da en el mismo capitalismo. ¿Sí? Es decir, al cambiar del capitalismo al socialismo y después al comunismo, el hombre va a alcanzar su verdadera emancipación. Y esto quiere decir que eh, eh, el poder que los seres humanos ejercen sobre la naturaleza eh, se verá, digamos, liberada, ¿no? Lo que vamos a encontrar como una de las partes críticas, que por lo menos el comunismo soviético del que habla Vygotsky, va a ser una de las formas de opresión más bárbaras que existen en la historia, tanto quizás como las del nazismo o el fascismo eh, de otras latitudes del mundo. ¿Sí? Bueno, el modelo de aprendizaje va a ser un modelo sociocultural. De hecho, es conocido como un modelo histórico-cultural, pero bueno, esto es importante resaltar que para Vygotsky la premisa central es el papel que juega la sociedad en el moldeamiento de las cogniciones o de la mente, digamos, ¿no? Porque pues sí, Vygotsky sí presupone por lo menos los aspectos cognitivos, ¿sí? Sostiene pues una crítica fuerte contra la Gestalt, el psicoanálisis y el conductismo. Y bueno, también contra el estructuralismo de Wundt y otras posturas. Sostiene particularmente una diferencia con Piaget
al que considera que el proceso de desarrollo y aprendizaje están íntimamente relacionados, de tal manera que el aprendizaje que se adquiera de la sociedad va a tener un impacto importante, particularmente importante, en el desarrollo del niño, ¿no? Además, esto explica las diferentes formas de socialización que van a, digamos, moldear prácticamente el comportamiento del niño y por ende de la persona. Tanto la personalidad como sus formas de pensar serán formas de pensar de la sociedad en la que vive, ¿sí? Él hizo varias críticas al marxismo, ¿sí? No fue solamente digamos, un pensador acrítico, sino quizás por su formación. Su formación era amplia, filosófica, y no solamente, digamos que provenía del dogma marxista, sino que era una formación diversa, amplia, de mucha cultura, ¿sí? Y bueno, esto le permitió hacer algunas observaciones al marxismo, pero bueno, los psicólogos, digamos, oficialistas, respondieron criticándolo de espiritualista, idealista, se decía en esa época, y por ende, acusándolo de burgués, ¿no? Hoy en día se acusa a quien no piensa igual como neoliberal, pero en esa época pues se acusaba de idealista. Idealista en el Estado socialista soviético significaba marginación, exclusión, y a eso habría que llamarle que Vygotsky fue proscrito por el Estado soviético, es decir, todos sus escritos fueron marginados, excluidos, y pues esto fue lo que impidió que Vygotsky fuera conocido, y prácticamente en los 70 los españoles lo redescubrieron y lo dieron a conocer al mundo. Pero bueno, la psicología ya había avanzado, quizás hubiera tenido un impacto importante en la psicología, pero la psicología ya había esos 30 años, digamos, que fue borrado prácticamente de la psicología, pues tuvieron un impacto importante para el desconocimiento de la psicología vygotskiana. ¿Cuál era de fondo, digamos, también otra diferencia que existía? Bueno, se le acusaba de que él era espiritualista porque no seguía, digamos, los pasos fundamentalmente de Pablo, ¿no? Quien era considerado por los psicólogos e incluso por Stalin, quien llega a escribir un artículo sobre el lenguaje. No sé si se pueda localizar en la red, pongan Stalin y a ver si aparece, sobre el planteamiento eminentemente pavloviano que surge para explicar el lenguaje, ¿sí? Bueno, esto de fondo, digamos que hay una diferencia teórica y hay una diferencia por las críticas que hizo al marxismo Vygotsky, ¿sí? Hay un dogma marxista que es importante considerar. En la psicología normalmente se excluye, es decir, los psicólogos como que se hacen de la vista gorda de esto, pero hay un dogma marxista que se presupone que en el conocimiento tanto el marxismo llega a darle a la sociedad soviética, digamos, un aval científico, de ahí que, por ejemplo, se distinga entre el socialismo utópico de Fourier y de otros utopistas
y el socialismo, digamos, científico. ¿Por qué se consideraba científico? Pues porque estaba basado en una teoría eminentemente científica, como era el marxismo. Pero el marxismo no solamente se consideró que era científico, sino se consideró lo que era eminentemente científico. No había otra cosa que se pudiera considerar más científico que el marxismo, ¿sí? Y bueno, esto porque estaba basado en el único método verdadero, ¿sí? La dialéctica, según Engels. Y bueno, en esto no sé si se le puede acusar a Marx, pero parece ser que el mismo Marx nunca llegó a afirmar algo tan bárbaro como que el único método científico era la dialéctica. ¿Por qué? Porque consideraba simplemente el argumento es que los otros planteamientos eran de corte mecanicista, ¿no? Esto era terrible decir que algo era mecanicista, ¿sí? Y bueno, como si existieran leyes de la dialéctica, se daba por hecho que estaba basada la dialéctica en una serie de leyes, ¿sí? El cambio de cantidad en calidad, la lucha de los contrarios, el progreso por saltos, en fin, esto era según según el dogma marxista, eminentemente la ciencia. Y todo aquello que no fuera dialéctico era considerado idealista, y como todo el mundo sabe, y como lo supo en su momento Vygotsky, ser considerado y tachado de idealista era terrible, ¿no? Era verdaderamente una especie de salirse de los cánones establecidos por el Estado soviético. Pero por otra parte también aquí otra de las teorías que viene a ser, digamos, la base de la psicología es la teoría que sí toma, por cierto, Vygotsky, la teoría del reflejo. Es decir, la conciencia para Lenin era reflejo de la realidad objetiva. Hoy sabemos, y Vygotsky también lo sabía, y en cierta manera, aunque reconocía la tesis del reflejo de Lenin, por otra parte, él desarrolló una postura eminentemente constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Que su planteamiento contraviene esa tesis. No considera que la conciencia sea un reflejo, sino que sea una construcción social la que emana de la sociedad, por lo que es un planteamiento básicamente constructivista y contrario a la idea del reflejo que se planteaba como filosofía oficial de parte del Estado soviético, ¿sí? Estas barbaridades, bueno, se dieron ahí, pero no somos ajenas. Probablemente en diferentes universidades del mundo todavía se siga reproduciendo estos dogmas. Que seguramente, por cierto, y quiero dejar muy claramente anotado, el mismo Marx a lo mejor no hubiera avalado, porque él llegó a plantear en su momento que él no era marxista, ¿sí? Y con eso creo entender, y algunos teóricos han entendido, que él quiso deslindarse de una postura muy ortodoxa del marxismo, ¿sí? Bueno, aquí volvemos a plantear el dogma dialéctico. Se basaba en la idea de que todo aquello que que no fuera dialéctico era mecanicista, y por ser mecanicista era considerado acientífico, ¿sí? Era algo así como todo lo que no sea mecanicista, pues no pasa, digamos, los criterios de la ciencia. Esto lo planteó Engels en La dialéctica de la naturaleza, un artículo interesante si se quiere ver desde cualquier punto de vista, porque él explicaba justamente cómo se había formado
el desarrollo del hombre a partir de el desarrollo de las condiciones sociales y esto que tenía que ver con el papel del trabajo en relación al cambio de la naturaleza, el impacto que tenía particularmente la mano en el trabajo y esto que transformó a la naturaleza y la transformó convirtiéndolo en una sociedad a partir de la cual surgen los seres humanos y se humaniza, digamos, el hombre, ¿sí? Esta dialéctica que le llamaba de la transformación de la naturaleza. Bueno, otro planteamiento también interesante es la ley genética del desarrollo cultural. Él dice pues que la sociedad impacta, digamos, hay una relación social que va a tener un impacto en los valores, la cultura, el aprendizaje en general, y esto se va a internalizar en el sujeto de tal manera que esto en una serie de etapas que va a tener el niño, posteriormente las vamos a ver, va a haber un desarrollo, digamos, psicológico. Esto en pocas palabras a eso se refiere con la ley genética del desarrollo. La influencia externa se introyectará, digamos, ¿sí? Se internalizará y esta a su vez se expresará internamente hasta convertirse en habla, en lenguaje, en cultura, ¿sí? Y esto, digamos, esta dialéctica se expresará posteriormente hacia la misma sociedad, ¿sí? Bueno, de alguna manera lo hemos dicho, los procesos mentales superiores son mediados por la cultura, son producto de la cultura, se debe a esas interacciones sociales que realiza el hombre durante su desarrollo, en particular a través del juego, ¿sí? Le daba mucho énfasis y le da mucha énfasis, digamos, el planteamiento vigotskiano al juego en el niño, ya que éste regula las acciones y permite el desarrollo del control voluntario, ¿sí? Y esto se expresa, esta regulación, digamos, se expresa en forma consciente. Bueno, aquí tenemos las etapas del desarrollo del niño, en donde de 1 a 3 años tendremos el habla social. En la primera etapa el niño se sirve del lenguaje para comunicarse, ¿sí? El pensamiento y el lenguaje aparecen aquí en forma independiente, no están directamente relacionados, ¿sí? Después viene la etapa de 2 a 5 años, donde viene el periodo egocéntricos, donde el niño empieza a regular su conducta, ¿sí? Y se expresa ya en su pensamiento. En la primera etapa, digamos, es una etapa mucho más de influencia de la sociedad hacia el niño, ¿sí? Y en la segunda etapa, el niño ya introyecta esos valores, esa cultura, esos conocimientos, ¿sí? Y los empieza a expresar en una habla egocéntrica, ¿sí? El niño, digamos, juega con otros, pero juega más bien un juego en donde, pues básicamente juega él consigo mismo, ¿no? A eso se refiere Vygotsky. Y bueno, el habla egocéntrica de 5 a 7 años ya se internaliza y se expresa digamos, en la manipulación de un lenguaje que va a tener una expresión ya externa, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el famoso desarrollo en el niño, en donde tenemos
aprendizaje que se expresa en un nivel de desarrollo real, ¿sí? Después, un nivel de desarrollo potencial, que es el que se da producto del apoyo de un agente externo, como en este caso pueden ser los padres, son los maestros, y el desarrollo próximo, que es la etapa en la que puede arribar el niño si recibe una ayuda. El niño sin la ayuda, digamos, que estaría en una etapa de desarrollo real, más limitado, pero su desarrollo potencial sería si recibe, digamos, educación. Aquí tendremos la expresión en un desarrollo potencial, ¿sí? En un desarrollo próximo, ¿sí? Si recibe el apoyo de un tutor, de un maestro, etcétera, ¿no? Aquí destaca, digamos, en este esquema, el papel de la educación, el papel de la cultura y el papel de los agentes externos que sirven como apoyo en el desarrollo del niño. Realmente a mí me parece que es una contribución importante de Vygotsky para comprender el papel que juega la escuela en el desarrollo del niño. Y bueno, aquí tenemos la conciencia. La conciencia del niño se da a partir de, ya lo sabemos, de la influencia externa hasta que llega a una etapa en donde el niño ya es consciente plenamente y aparece la conciencia y la autoconciencia y la formación de la personalidad como producto de la influencia de la cultura al principio, de la influencia externa, hasta que el niño alcanza un desarrollo, digamos, de la conciencia. Aquí el papel que va a jugar muy importante es el lenguaje como papel autorregulador, como interiorizador, digamos, de los valores, la cultura y los conocimientos externos, y después se expresará como capacidad comunicativa para relacionarlo con los demás y convertir, digamos, eso que se recibió externamente en una dialéctica, digamos, ¿sí? Se expresará externamente, ¿sí? Bueno, ahora vayamos un poco a las críticas, aunque nosotros ya hicimos algunas críticas. Estas críticas las veremos en forma mucho más puntual. Es importante reconocer que Vygotsky vive en un estado totalitario, el cual lo proscribe, ¿sí? Lo margina, lo excluye por no estar, digamos, a tono con lo que en el Estado se consideraba oficial. Es decir, el marxismo era la ciencia de las ciencias, la dialéctica era el método científico por excelencia, por autonomacia, digamos, y, por otra parte, la tesis, digamos, oficial era que la conciencia era el reflejo de la realidad objetiva, ¿no? Que ese era el planteamiento básicamente de Lenin, ¿no? Bueno, también por otra parte, la idea de que el hombre alcanzaba su verdadera liberación, vamos a encontrar que pues no fue así, ¿no? Que posteriormente, antes de la caída del famoso muro de Berlín, encontramos que, sobre todo por parte de Stalin, uno de los, digamos, sistemas más crueles que ha existido en la historia. Quizás comparado solamente con el nazismo en Alemania en su momento. Ya lo habíamos dicho, por otra parte se resalta el papel
de la dialéctica como método único de la ciencia. No hay otro método porque, bueno, pues es dialéctico, ¿no? Entonces, si preguntan cuáles son los fundamentos de esto, pues que es dialéctico, ¿no? Y el otro es mecanicista, ¿no? ¿Sí? Es decir, eso bastaba y era suficiente para que con eso se considerara el único método verdadero de la ciencia. Imagínense ustedes si yo en el proyecto de investigación les dijera que basta con que repitieran perfectamente el método dialéctico para que supieran hacer un proyecto de investigación, ¿no? O sea, una barbaridad de ese tamaño. Y por otra parte, la teoría del reflejo se planteaba que pues la conciencia era el reflejo de la realidad objetiva, como hemos dicho. En pocas palabras, el marxismo como dogma, ¿sí? Por otra parte, se consideraba que la psicología histórico-cultural podría ser el paradigma a partir de las cuales las otras psicologías, digamos, se desarrollaran, ¿no? Es decir, encontraba él, Vygotsky, y eso sí lo asumía Vygotsky, que las otras psicologías tenían serias limitaciones, ¿sí? Y esas limitaciones las superaba indudablemente el marxismo, ¿no? Porque digamos, la psicología cultural, porque había sido influenciada por las tesis marxistas. Entonces, pues en ese sentido era una psicología superior a todas las psicologías que existían. Bueno, él mismo recibió digamos, esas consecuencias que de alguna manera él, pues a lo mejor forzado por las condiciones, se vio a aceptar y fue criticado como idealista y por lo tanto proscrito de la sociedad del Estado soviético, ¿sí? Bueno, pues esa sería todo. Espero sus comentarios, espero sus puntos de vista y yo los responderé y como hemos quedado en Classroom, tendremos una comunicación bastante, espero que bastante productiva. Gracias, que tengan bonita tarde.